¿no? Fue mi culpa y pues obviamente atrás de mí pues escuchó el claxon y ya sabes la señal que te hacen con el claxon y todo lo que implicaba el que yo me hubiera atravesado de esa manera. Entonces veo por el retrovisor y la persona a la cual yo me le atravesé estaba bastante, pero bastante molesta, ¿no? Haciendo señas, palabras, pues no las escuchaba, pero me imagino seguramente que bastantes palabras. Entonces, cuando se trata de acomodarse como a la par mío y seguía diciéndome palabras y señas, ¿no? Y así como que bastante molesto. Y yo así de, sí, yo reconozco que me equivoqué, perdóname, ¿no? Y pues ya, ¿qué dices, no? Cuando te le metes a alguien, pues ya no dices nada, ¿no? Humildemente aceptas tu error. Entonces, avanzando este carro, me doy cuenta que atrás traía una etiqueta. Y aparte me hizo la batiseñal. Ya saben cuál es la batiseñal, ¿verdad? No la voy a hacer por obvias razones, pero estaba bastante molesto y estaba haciéndome groserías obscenas con las manos, porque obviamente no le escuchaba, entonces tenía que hacerme llegar de alguna forma u otra su molestia. Entonces, cuando yo veo que el carro avanza, en la parte de atrás tenía una bonita etiqueta, una bonita estampa, que no era cualquier etiqueta, sino que la etiqueta decía Hijo de Dios, ¿no? Y traía ahí el logo del pececito, ¿no? El que comúnmente ponemos. Entonces no era cualquier etiqueta, pero no solo eso, sino que al bajar la ventana y darme cuenta de la persona a la que yo me le atravesé, la conocía. Y no solo eso, sino que la conocía en la iglesia. Entonces, pues yo lo único que hice fue bajar la ventana y decirle, discúlpame, fue mi culpa, Dios te bendiga. Entonces, yo creo que vio, como me reconoció también, que me conocía en la iglesia. Entonces lo que esta persona dijo, no, discúlpame, fue mi culpa, ¿no? Obviamente reconociendo pues que había sido pues un poco agresivo en las formas. Entonces, podemos ver que aquí había como un poquito de actitud de hipocresía. ¿Alguna vez a nosotros nos ha pasado algo así? ¿Qué es lo que Jesús no haría? Jesús no tendría este tipo de reacciones o no sería y no consiente para nada la hipocresía. ¿Cuántos conocen a un hipócrita? No voltees al que está a tu lado, ¿ok? No volteemos. A veces podemos observar la hipocresía en alguien más, pero no la estamos mirando en nosotros mismos. A veces podemos apuntar y señalar hacia alguien que está teniendo una actitud hipócrita, pero en realidad nosotros no nos damos cuenta que nosotros hemos caído en esas actitudes. Muchos podemos señalarle y mirarle en los demás, pero no en nosotros. La queja número 1 en los no cristianos es: yo no voy a ese lugar porque ahí hay puros hipócritas. ¿Alguna vez has escuchado esto? ¿Alguna vez lo dijiste? Seguramente que sí, alguna vez lo hemos dicho. Yo no voy a la iglesia porque ahí solo hay hipócritas. Tranquilo, despacio, porque siempre va a haber un lugar para uno más en este lugar. El verdadero dolor que mucha gente expresa con esa frase es que se sienten decepcionados por aquellas personas que se dicen confesar a Dios y realmente poder vivir de una manera diferente. Es más un sentido de dolor, porque por ejemplo, están viendo una actitud contraria a lo que dicen y comienza a haber decepción. Y esa misma decepción les lleva pues a sentir cierto dolor, y más cuando son personas cercanas. Entonces, lo que ellos expresan o lo que la gente de afuera puede estar señalando es más esa decepción. Por eso es que a veces utilizan esta palabra que se suena fuerte y es que yo no voy porque no quiero convertirme en un hipócrita. Y a veces nosotros caemos en esas actitudes. Nos sentimos
señalados, nos sentimos lastimados, nos sentimos engañados y tachamos a todos los demás, ¿no? Y decimos, bueno, yo no voy a ser así. Y nos terminamos comportando como uno. Vamos a ver una frase que dijo alguien. La causa más importante del ateísmo en el mundo hoy en día son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios, pero luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo encuentra simplemente increíble. Eso es lo que el mundo incrédulo se le hace. ¿Cómo es eso? Esto es increíble. Esa es una frase y es una de las principales causas del ateísmo. ¿Qué no es hipocresía? Porque vamos también a identificar qué no es la hipocresía. La hipocresía no es la desigualdad o la diferencia entre lo que hacemos y lo que deseamos hacer. Por ejemplo, yo lo que hago es que a veces digo malas palabras, un ejemplo, ¿no? O a veces otro puede ser, es que yo lo que hago es que critico, soy una persona criticona. O por ejemplo, podemos decir, es que yo lo que hago es que, híjole, todavía me cuesta trabajo perdonar. Y mi pensamiento o mi deseo es, quiero dejar de hacerlo, quiero hacer lo contrario. Entonces, hipocresía no es el estar haciendo algo y desear hacer algo mejor. Eso no es hipocresía, eso simplemente es estar confrontados en pecado. Realmente eso es el pecado, pero para el pecado Dios tiene una gracia y un favor. ¿Qué es hipocresía? La hipocresía es una brecha, o sea, es una separación que existe entre lo que mostramos y lo que realmente somos. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque nosotros estamos en ese proceso de desear cambiar, ¿verdad? De desear mejorar, pero en realidad la hipocresía es que yo digo que estoy haciendo algo, pero estoy mostrando todo lo contrario. Lo que decimos y realmente cómo vivimos. ¿Cómo digo que vivo? ¿Cómo yo lo expreso? Pero realmente cómo yo vivo. Es la diferencia entre nuestro personaje público y nuestro personaje privado. Porque tenemos muchas veces tenemos un personaje público, aquel que mostramos, y a veces tenemos un personaje privado, aquel que está aquí en lo interior, aquel que conocen pues los más cercanos. ¿Qué es lo que Jesús no haría? Jesús no haría el show sabiendo que hay una vida de inconsistencias, que es lo que a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Estamos mostrando solamente el show en apariencia, pero realmente sabiendo que hay cositas atrás de mí o detrás del escenario que todavía están presentando inconsistencias. La palabra hipocresía viene del griego hipócrites, que quiere decir un actor en un escenario, uno que se esconde detrás de una máscara. Yo traje hoy aquí mis máscaras. Y traje dos tipos de máscaras. Esta es la máscara enojona, ¿no? Que se ve bastante rara. La máscara enojona es cuando de repente nos ponemos detrás no debes de fumar, no debes de hacer esto, no hagas aquello, porque Dios te va a castigar, Dios se enoja, ¿no? Y andas con esta máscara, pero detrás hay una persona que está juzgando, que está criticando y que tiene cantidad de vicios ocultos. Una persona que juzga, pero detrás está cubriendo todas sus imperfecciones. Entonces, tenemos otro tipo de máscara, que es con la que a veces yo también me identifico. Esta máscara es la máscara feliz, ¿no? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, aleluya, gloria a Dios, hermana. Y por detrás, ya viste cómo vino vestido, ya viste cómo vino vestida. Es una máscara que solamente nos colocamos. Vamos a ver qué dice Tito 1:16, que es la forma en cómo define Jesús la hipocresía. Este versículo describe este tipo de actitud.
Tito 1:16 dice: ellos dicen conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Estaba hablando específicamente de los fariseos. Los fariseos en ese entonces eran personas sumamente religiosas, conocían todas las cosas acerca de la ley, probablemente se las sabían de memoria, pero Jesús estaba hablando específicamente a ellos y les estaba hablando acerca de su acción y les decía: ellos dicen que conocen a Dios, pero sus acciones le están negando completamente. Por ejemplo, ¿cuáles eran las actitudes que Jesús estaba señalando específicamente de los fariseos? Número uno, una de ellas era que les estaba hablando acerca de su dar falso. Estaban dando para ser vistos. Miren, yo doy esto. Miren, yo doy aquello. Y presumían, ¿no?, de lo que daban. Otra de las cosas es que eran personas que querían impresionar con sus ayunos, ¿no? Ponían una cara de santidad o una cara de religiosidad y estaban manifestando y queriendo impresionar por sus grandes ayunos y por su perfección. Otra de las cosas que señalaba era orar en las esquinas para ser escuchados. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice: tú cuando ores no seas como los fariseos que están orando de pie en las sinagogas en voz alta para que todos se den cuenta que son santos y que tienen una relación y una comunión con Dios? Y les decía: no ores de esa forma, sino tú ve a tu habitación, ora en lo secreto, y ahí donde te ve tu Padre, Él te recompensará en público. Y hablaba de esa forma en que los fariseos se estaban comportando. ¿Qué no hizo Jesús? Él no fue un hipócrita. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba sumamente enojado porque habían convertido su casa en una cueva de ladrones? Él habló específicamente de eso. Él no llegó al templo y les dijo: muchachos, miren, esto que están haciendo no está bien. ¿Verdad que no dijo así? Jesús habló directamente de lo que había en su corazón y señaló algo muy específico, porque lo que estos hombres estaban haciendo es que estaban siendo hipócritas. Estaban dentro del templo, pero estaban haciendo todo lo contrario que se hace en el templo, que era un lugar para intimar con Dios. No, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dice que volcó las mesas, dio unos azotes en la mesa y los sacó. Y les dijo: yo no voy a permitir que este lugar, que es llamado un lugar de oración, un lugar de intimidad con el Padre, se esté convirtiendo en cueva ¿de qué? De ladrones. Él no fue hipócrita. Él confrontó y habló tal como tenía que haberse hecho. Confrontó en ese entonces la hipocresía. Él no iba a participar de ello. Jesús nunca habló más duramente como lo hizo a los hipócritas. La palabra se escucha fuerte, ¿no es así? Cuando tú a lo mejor estás hablando con una persona y de repente le sueltas esto, ¿cómo se sentirá? Muy agresivo, ¿verdad? Bastante fuerte, pero Jesús nunca señaló algo tan fuerte como lo hizo a los fariseos y les dijo palabra como esta. Vamos a leer Mateo 23:27. ¿Sí lo tenemos? Mateo 23:27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas, que son como tumbas blanqueadas, que se ven hermosas por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, muertos y todo impuro. De la misma manera, en el exterior a las personas les pareces justo, pero en el interior estás lleno de hipocresía y de maldad. Serpientes, crías de víboras, ¿cómo escaparás de ser condenado al infierno?
Qué palabra tan fuerte, ¿no crees? Yo creo que es una de las palabras más fuertes que podemos ver en la Escritura. Aparte de lo que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, cómo condenaba el pecado completamente, pero en esta parte a los fariseos les está hablando por su actitud. Realmente es algo que Jesús no haría, es algo que Jesús detestaba en lo profundo de su corazón, y lo podemos ver en la expresión de la palabra, lo podemos ver de la forma en que lo expresa y cómo están en signos de exclamación, porque seguramente fue una palabra que estaba señalando una actitud no correcta. Quieren verse bien en el exterior mientras que están sucios por dentro. Quieren la ilusión de una vida pública mientras que están ocultando sus vicios privados. Jesús no estaba gritando al pecado, sino estaba gritando al show. Él no estaba descontento por el pecado cometido, él estaba descontento por el show y por lo que se estaba mostrando. Es esto. Él sabía quién estaba detrás de esta máscara. Eran hombres imperfectos, pero en lo que él estaba descontento era porque estaban mostrando que estaban mostrando una actitud de piedad cuando realmente no eran piadosos. Estaban mostrando una actitud de pureza y de limpieza, pero dice, en lo profundo están muertos. Hay muerte dentro de, y no es algo claro ni justo. Jesús no dijo, ay de ustedes que dicen malas palabras, ay de ustedes que ven pornografía, ay de ustedes que no perdonan al hermano. No, Jesús lo que estaba hablando es a la hipocresía, no a la condición del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente a derramar su gracia a personas imperfectas. ¿Cuántos no somos imperfectos? Todos somos imperfectos y Jesús vino precisamente al hombre imperfecto. Él no estaba hablando en contra del pecado, estaba hablando en contra de la falsa actitud, porque la falsa actitud presenta una autosuficiencia, una apariencia. Y decíamos en la mañana, ¿verdad?, que cuando no hay vulnerabilidad y cuando no hay un reconocimiento, lo más fácil e inmediato por hacer es, me pongo la máscara. Eso es lo más fácil e inmediato. No reconozco mi error, no hago corrección, pero lo mejor que puedo hacer es, me pongo la máscara. Hipocresía o el hipócrita es el que lo hace, es decir, sabe que está cometiendo una equivocación, pero actúa como si no lo hiciera. Esa es la persona hipócrita. Sabe y reconoce que en lo interior está haciendo algo incorrecto, que es imperfecto, pero que muestra que es perfecto. Ahí es en donde está realmente la verdadera observancia de Jesús. Vamos a ver, hay un caldo de cultivo hoy en día para la hipocresía. ¿Cuál será ese caldo de cultivo para la hipocresía? Las redes sociales. Las redes sociales es el caldo cultivo específico para la hipocresía. Hashtag amo a Dios, ¿no? Hashtag estoy enamorado de ti o enamorada de ti. Y de repente ponemos fotos, ¿no?, de el amor con nuestra pareja y de amo a mi esposo, a mi esposa de una noche, cenando aquí con mi esposa, y de repente ni siquiera duermen en la misma cama. Es una realidad. O a lo mejor ponemos la foto de la Biblia, el cafecito, aquí en el debo, ¿no? Aquí en el debo. Pero en realidad te tardaste más tiempo en armar toda la foto que en lo que te tardaste en tu debo, en lo que realmente le dedicaste a estar cerca con Dios. Perdónenme y ámenme después de esta enseñanza, ¿sí? Porque no es fácil. Está en mis notas, se los prometo que está en mis notas. Jesús tiene cero tolerancia
para la hipocresía. Vamos a ver Mateo 23, 25 al 26. Nuevamente les vuelve a decir Jesús a los fariseos: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, otra vez les vuelve a decir ¿qué? Hipócritas, con máscaras, porque decíamos que hipócrita, ¿qué quiere decir? Actor, el que estás en el escenario, el que estás detrás de la máscara. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, límpiase el exterior de la taza y el plato, pero por dentro están llenos de avaricia y de autoindulgencia. Ciego fariseo. Primero limpia el interior de la taza y el plato, y luego el exterior también estará limpio. Jesús tiene cero tolerancia para la hipocresía, pero Él tiene una gracia ilimitada para aquel que reconoce que ha pecado y que tiene necesidad de ser aceptado y perdonado por Dios. Él no va a tolerar la hipocresía, pero Él va a aceptar y recibir y dar gracia abundante para aquel que dice: yo he fallado, yo me he equivocado muchas veces y soy una persona imperfecta. Yo sé que no es una enseñanza cómoda, pero si nos sentimos incómodos, eso está bien, porque lo que Dios anhela cuando Él confronta nuestro corazón es que corrijamos nuestra vida, ser exhortados en amor para poder entender su perfecta voluntad. Deja que el Espíritu de Dios haga una obra interna, es lo que les estaba diciendo cuando decía de limpiar el plato, ¿verdad? Deja que Dios haga una obra interna en lo profundo de tu corazón, en donde nadie ve. Ve ese lugar en donde no eres expuesto más, que tú te vas a exponer delante de mí, porque ahí es el lugar en donde tú vas a hallar gracia, donde tú vas a hallar favor y donde vas a poder tener una transformación a mi imagen. Ve ese lugar en donde solamente tú y yo no le vamos a contar a nadie más, es donde dice Jesús. Sé vulnerable, quita tu máscara delante de mí. Hace algún tiempo, cuando estábamos estudiando mi esposo y yo en el instituto, estuvimos 2 años en el instituto. Y en ese lugar aprendimos muchas cosas muy positivas. Aprendimos pues cómo hacer estudios y teología y muchas cosas. Pero también pienso que en ese lugar aprendimos un lenguaje ministerial. ¿Lo conoces? El lenguaje ministerial que todo pastor, porque todos los maestros que teníamos ahí en el seminario, en el instituto, pues la mayoría eran pastores, ¿no? Entonces estaba ese lenguaje ministerial, ¿no? No podía faltar en la mañana el Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste hoy? Bendecido, muy bien, gracias a Dios, en victoria, y aprendimos ese lenguaje ministerial. Aprendimos a vestirnos como ministros, ¿verdad? Porque en el instituto no podías ir con tenis, con jeans, nada de eso, sino que tenías que ir pues con tu falda, obviamente abajo de la rodilla, tenías que ir bien arregladito, teníamos como un uniforme especial. Entonces también aprendimos a vestirnos como ministros, ¿no? Y también en ese lugar aprendimos que no tenías la oportunidad de sentirte mal un solo día, que no tenías la oportunidad como de hoy tener un día malo, ¿no? Como de hoy salir y enojarte con tu esposo y pelearte. No tenías la oportunidad. ¿Por qué? Porque el que está y vive en fe todo el tiempo está como en victoria, bendecido, súper bien, ¿verdad? Entonces, tristemente pude darme cuenta que solamente estábamos aprendiendo a tener una máscara pastoral, ¿no? ¿Cómo está? Los maestros preguntaban, ¿cómo están el día de hoy? Bendecidos, amén. No tengo ni para el pasaje para venir aquí. ¿Cómo les fue en su tarea de redención? No, súper bien, ¿no? Me encantó, es una palabra de poder y tú contestabas, ¿no? Realmente, ¿cómo te digo que a veces ni la creo porque no la vivo? Entonces, ¿qué es lo que estábamos solamente recibiendo? Aprendiendo a ponernos una máscara pastoral.
Aprendí el lenguaje ministerial, aprendí a que no debo de tener malos días, aprendí que mis hijos no se pueden equivocar, aprendí que tienes que jugar el rol del pastor o del ministro, aprendí que puedes ser pastor de tiempo completo o puedes ser pastor de tiempo completo, pero puedes ser un seguidor de Cristo de medio tiempo. Eso es lo que aprendí, a ser probablemente pastor de tiempo completo, pero seguidora de Cristo de medio tiempo. Y muchas veces aquí hay madres de tiempo completo, pero seguidoras de Cristo de medio tiempo. Hombres de negocio de tiempo completo, pero seguidores de Cristo de medio tiempo. O estudiantes de tiempo completo, pero realmente no apasionados por Cristo. Esas son las máscaras. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión que podemos tomar ante la hipocresía? Prefiero ser una pecadora honesta que un hipócrita mentiroso. Prefiero el poder expresar que a veces siento rabia con mi esposo y me enojo. Prefiero expresar que a veces no sé cómo corregir a mis hijos. A veces puedo expresar que me cuesta trabajo perdonar a una persona que me hizo mucho daño. A veces cuesta trabajo reconocer que soy una orgullosa. Cuesta mucho trabajo, pero es mejor ser un pecador honesto que tratar de ocultarme detrás de una máscara diciendo, yo no paso por esas cosas porque yo estoy perfecta. Cualquiera que tiene la máscara delante de él no va a ser aceptado. Dios conoce nuestra condición y Él dice, no quiero tu hipocresía, quiero tu vulnerabilidad, porque con tu hipocresía yo no puedo hacer nada. Pero con tu vulnerabilidad sí puedo hacerte. Entonces, cualquiera que tiene la máscara y la arroja delante de él y le dice, ¿sabes qué? Detrás de ti no me puedo ocultar porque sabes quién está detrás de. Yo la arrojo, límpiame, perdóname, sáname, cámbiame, transfórmame. Deja la máscara delante de él. Cualquiera que rinde, ¿sabes cuál va a ser la respuesta de Jesús? Sí, y siempre sí. Yo te sano, yo te restauro, yo te corrijo, yo te levanto. Siempre la respuesta ante el pecador vulnerable, ¿cuál es? Al pecador honesto, al que verdaderamente viene delante de Dios y le da a conocer esa vulnerabilidad a Dios. Dios, su respuesta siempre va a ser sí. Sí, y te abraza y te recoge con amor. Porque cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a cubrir. Se fue a cubrir y fue a cubrir su desnudez. Pero Jesús dice, no te hagas, delante de mí estás desnudo. No hay hojas ni máscaras con las que te puedes cubrir. Delante de mí no puedes andar con tu máscara de felicidad diciendo, Dios te bendiga, hermano, cuando no has perdonado realmente a tu hermano. Dios te bendiga, hermano, cuando detrás de él le estás criticando. Y Dios conoce esa parte de nosotros. La respuesta de Jesús siempre va a ser sí. Él no vino a los que aparentemente estaban en rectitud. Él vino a los pecadores imperfectos para derramar de su gracia. Vamos a leer Proverbios 28:13. Sabes que cuando yo estaba estudiando, me está costando un poquito de trabajo controlarme, pero cuando yo estaba estudiando esta enseñanza, estaba llorando y llorando y llorando y llorando y arrepintiéndome de muchas cosas, arrepintiéndome. El que encubre sus pecados, dice, no prospera. Si tú los encubres, si tú sigues poniéndote la máscara, no vas a pasar de ahí, no vas a prosperar, no te puedo levantar, no vas a resurgir, no prospera. El que encubre sus pecados
no prospera. Y dice, pero aquel que confiesa y se aparta, encuentra, halla, conoce lo que realmente es la misericordia. A lo mejor tú muchas veces has hablado que Dios tiene misericordia, pero ¿la has experimentado? Dice, el que reconoce y se aparta, encuentra, halla, la palpa la misericordia de Dios. Y cuando tú estás expuesto a la misericordia de Dios, no puedes ser igual. No vuelves a ser la misma persona. No vuelves a ser la misma persona. Ya no vas a sentirte cómodo o cómoda detrás de esto. Ya no vas a poder hacerlo. Si tiras tu máscara, entonces te vas a volver fuerte y honesto. El tirar la máscara te da un poder especial. Muchas veces puedes decirle a tu esposa que la amas, pero estás coqueteando en el trabajo. Puedes decir o puedes ser una persona en la iglesia y en tu trabajo ser completamente otra. Puedes mostrar ser un matrimonio perfecto, pero por otro lado tienes que reconocer que a veces necesitas ayuda. No tienes nada que temer cuando no tienes nada que ocultar. No vas a vivir en temor cuando no hay nada que ocultar. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Porque a veces las máscaras las ponemos porque no queremos sentirnos exhibidos, porque no queremos sentirnos que nos cuesta trabajo el poder vivir una vida piadosa. ¿Quién puede vivir una vida piadosa? No la podemos vivir tan fácilmente y nos cuesta trabajo, y por eso nos ponemos gracias Abraham, nos ponemos estas máscaras. No tienes nada que temer cuando no tienes nada que esconder. Vamos a leer el Salmo 139, 23. Ya lo tenemos ahí. 139, 23. David es un hombre que fue nombrado por Dios conforme a su corazón. David era conforme al corazón de Dios. Y este hombre dice en este salmo, en una oración y en un canto a Dios, le dice: examíname, conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. Mira si hay alguna ofensa en mí y guíame en el camino eterno. Examíname, o sea, escudriña lo que hay en lo profundo, aún las cosas que yo ni siquiera he podido ver. Esa es la actitud de aquella persona que quiere despojarse de cualquier máscara, que quiere despojarse de cualquier apariencia. No intentemos cerrar los huecos de nuestra vida con perfección. En la mañana Frank decía, no somos perfectos, no hay perfecto ni aún uno solo, no hay quien haga lo bueno. Entonces no intentemos cerrar los huecos, los vacíos en nuestra vida con tratar de ser perfectos o con aparentar ser perfectos. ¿Por qué? Porque no lo somos. Mejor cerremos esos huecos, cerremos esas brechas con Cristo. Él es el único que puede ayudarnos a cerrar esas brechas. No lo hacemos con nuestra perfección o nuestro aparente buen comportamiento, sino que lo hacemos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador, Él es la rectitud, Él es la perfección, Él es nuestro recurso, Él es nuestro perdón, Él es nuestro redentor. No intentemos que esos huecos sean cubiertos con nuestra perfección. ¿Te has esforzado a veces por tratar de ser perfecto? Yo sé que muchos nos hemos esforzado. Llega un momento en que caes en la frustración. ¿Por qué? Porque sigues cayendo en muchas inconsistencias en nuestra vida. Seguimos teniendo muchas inconsistencias y debilidades en nuestra vida. Y no quiere decir que está bien que las tengas, ¿verdad? Y que te conviertas en un pecador, ¿cómo se dice?
se me fue la palabra, descarado, ¿verdad? Que te conviertes en un pescador descarado y digas, bueno, es que prefiero ser un pecador verdadero y no convertirme en hipócrita. No quiere decir eso, sino que estamos avanzando y estamos haciendo ajustes, pero que seamos vulnerables. Dejemos de ser buenos cristianos. No somos buenos. ¿Por qué? Porque el único que es bueno es Dios. Y si pasamos tiempo con Dios, entonces podemos hacer lo que le estaba pidiendo a los fariseos. Limpia tu interior. ¿Cómo lo vas a limpiar? No trates de estar queriendo hacer todas las cosas perfectas. No te van a salir. No eres un buen cristiano. ¿Somos buenos cristianos? No somos buenos cristianos. Él es bueno. Y en la medida que tú estás cerca de aquel que Él es bueno, Él perfeccionará tu andar. Él perfeccionará tus frutos.